o sea, vamos a ello. Esta chuleta, limpísima y bien impresa, es el guión o el argumento de la conferencia que yo pensaba dar, que pensaba impartir esta tarde aquí en Carnota, y que sigue, más o menos, el contenido de este libro que presento hoy y que trata sobre el Monte Pindo de Galicia o la matriz de griegos y romanos, y entre paréntesis añado, y de todos los euroasiáticos, o sea, nada menos. Bueno, pues digo que ese era el guión de la conferencia, pero desde ayer por la tarde que llegué aquí, en coche desde la población en la que resido, que es San Vicente de la Barquera, al pie de los picos de Europa, pues he visto una serie de cosas, unas que ya, digamos que podía imaginar, otras que me han sorprendido extraordinariamente, y sobre todo las reflexiones que me he hecho desde que llegué ayer me han hecho dar la vuelta a la conferencia. Y este es el guión de la conferencia que voy a dar. Llena de tachones todo lo que había hecho ayer, y de añadidos y de cosas. Porque, para empezar, lo primero que tengo que corregir es el título de la conferencia. Se tendría que titular, y del libro, y de ese libro, se tendría que titular: La historia que se nos enseña es toda ella un atajo de mentiras. Punto número 1. Grecia y Roma, la cuna de la civilización. Una gilipollez monumental. Falso completamente. O punto número 2, y podría seguir así horas, África, cuna de la humanidad. Otra memez, que están manteniendo, como todo, por intereses creados de los señores que mantienen esas tesis. Apoyados, por supuesto, claro, por las instituciones oficiales, que se fían de que esos señores, catedráticos, en fin, profesores ilustres y demás, pues son sabios. No se han enterado de que de sabios no tienen nada, absolutamente nada. Pero bueno, consideran que lo que esa gente dice va a misa y siguen sus dictados. Bueno, pues en esta breve, por razones obvias, conferencia les va a quedar absolutamente claro que lo de Grecia y Roma, cuna de la civilización, nada de nada de nada. Y la verdad es que me podría ahorrar el trabajo de dar la conferencia y a ustedes el trabajo de escucharme simplemente con este maletín que tengo aquí abierto, con unos sobrecitos, simplemente enseñando esto. Ya no hace falta dar la conferencia porque ya queda absolutamente claro, pero bueno, pero eso sería una descortesía. Lauriña Cabaño me mataría por hacerlo así, etcétera, etcétera. Entonces, yo voy a cumplir con mi trabajo y voy a decirles pues, lo que tengo el deber de decir, aunque me perjudica. Y de eso quería pues, decir dos palabras dentro de esta introducción, absolutamente necesaria. Yo conocí a esta señora cuando hace aproximadamente 9 años, hacia el año 2009, 2010, ella me llamó un día por teléfono, estaba en Cataluña, y para decirme que quería comprar un libro mío o unos libros míos. Bueno, bien, nos pusimos de acuerdo, me dio la dirección, yo le envié los libros y ahí acabó la cosa. Entonces ella devoró esos libros que le envié y se dio cuenta de que todo eso que yo contaba en esos libros tenía mucha relación con esta tierra. Y entonces, desde entonces, y como digo, han pasado pues, alrededor de 10 años, me está dando una paliza monumental a base de miles de SMS, correos electrónicos, etcétera, etcétera, enviándome cosas sobre vuestra tierra, sobre el Pindo, sobre Carnota, sobre el Finisterre o sobre Galicia en general. Bueno, yo estaba en otra guerra en esos años, es decir, estaba investigando lo mismo que hago ahora, pero relacionado con Asturias, con Cantabria y con el País Vasco, principalmente, aparte de
del norte de Castilla, etc. Entonces, yo siempre he tenido un respeto enorme hacia Galicia, en el sentido también de su antigüedad. Pero reconozco que yo era un ignorante total, como todos, sobre ese tema, es decir, sobre la antigüedad de Galicia. ¿Por qué? Porque hay una serie de cosas que confunden. Es decir, hablas de Galicia, hablas de Cantabria, de Asturias, del País Vasco, y puedes apoyar esas opiniones o esas teorías en las pinturas rupestres, que son las que solamente vemos eso, en cuanto a la prehistoria y los vestigios o las reliquias de la prehistoria. Entonces, yo siempre le decía a Lauriña, ¿dónde están las pinturas rupestres gallegas? No hay ni una. Y era una simpleza lo que yo estaba diciendo, aunque tenía razón. El caso es que, con ese argumento tan estúpido, yo he estado cegado sin ver lo que al final he acabado viendo. Pero y lo vuelvo a repetir porque realmente esa señora se merece, algún día cuando todo esto sea oficial, van a pasar años, pues se merecerá un monumento, porque si no es por ella, no tengan ni la más mínima duda que no estaríamos aquí. Ni yo habría escrito ese libro, ni los 2 libros más que ya he escrito, protagonizados por Galicia, y que he presentado en sendas conferencias este mismo año, una en Sevilla y el otro en Valladolid. Entonces, nada de todo eso existiría, ni yo habría descubierto todo lo que he descubierto, que es un auténtico aluz, una catarata de descubrimientos que no cesa, que cada vez son más gordos, más trascendentales, y que cada vez me están complicando más la vida, y me la van a complicar más. ¿Por qué? Porque, se lo decía esta mañana, cuando íbamos hacia el Finisterre, digo, yo con esto no hago más que complicarme la vida. Si yo hablo de Galicia, digo las estupideces que se dicen habitualmente, que son 4 simplezas, todos repiten las mismas, por otra parte y tal, pues nadie se va a meter conmigo, incluso voy a ganar algunos amiguetes por aquí. Si yo digo lo que realmente voy a decir y lo que he descubierto, voy a tener a un montón de gente, automáticamente todo el mundo oficial, digamos, en contra mía, y persiguiéndome como un iluminado, como un loco, como un etcétera, 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 etcétera. Todo eso me importa un pimiento. Pero en fin, que para mí esto es una complicación, porque lo que he descubierto sobre Galicia es tan extraordinariamente gordo, tan extraordinariamente importante, que si a mí las instituciones oficiales de esta tierra me apoyaran, me permitirían demostrar lo que ya he descubierto, y que tengo la certeza al 100%, o sea, no cabe la menor duda, son cosas que son aplastantes, que demuestran que Galicia es la matriz de la civilización y que los primeros pobladores del planeta también anduvieron por aquí. Claro, si se demuestra eso, en poco tiempo, punto número 1, Galicia sería la región más rica de España, porque todo esto se traduce en riqueza. El hecho de que exista este libro, y yo lo decía a esa señora también, que hablábamos sobre el libro y teníamos una pequeña discusión, le dije, desde el momento que existe este libro, Galicia es muchísimo más rica, porque vas a ver cosas cruciales, fundamentales sobre su origen y sobre su pasado, que le dan una importancia enorme, que se traduce en prestigio, se traduce en turismo, se traduce en un montón de cosas. Entonces, esa es la realidad. Esa es la realidad. Entonces, yo lo que estoy haciendo, que es lo que hago habitualmente, es aportar conocimiento a la ignorancia generalizada. Generalizada. Y en este caso, pues son verdades aplastantes que voy a comentar 3 o 4 de ellas, no pequeñas. Hablaré de Roma, hablaré de Grecia, hablaré de los famosos gigantes y alguna cosilla más. O el origen de la escritura, que está aquí en este maletín. En este maletín está el origen descifrado y con pruebas, el origen de la escritura, que si leen ustedes libros, diccionarios, enciclopedias, todos dicen lo mismo, que si en Fenicia, que si en Mesopotamia, mencionan también a Egipto, etcétera, etcétera, etcétera.
Pues todo falso. Pero eso será para el final. Total, que si repito la idea para que quede bien clara, y además todo esto, como están viendo, está siendo grabado. Mis conferencias, sobre todo mis conferenciantes, están en la red, están en Internet. Entonces las conferencias que voy impartiendo las sigue mucha gente de muchísimos países. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa y me interesa, que todo esto salga de lo que es propiamente el ámbito local nuestro y que se conozca fuera de España. Que se conozca fuera de España y que enriquezca a gente de fuera de aquí. Entonces, de ahí la importancia que le doy a esa grabación y que por eso quiero procurar que este señor, que tan amablemente nos está ayudando a llevarla a cabo, que se llama Alex, hijo de Lucía, que también está por aquí, pues que pueda hacer su trabajo y que la grabación sea digna. El primer capítulo del libro es El Pindo, la clave estaba en su nombre. Y comienzo dando caña. Digo, si queremos, podemos prescindir sin dificultad alguna de toda la bibliografía acumulada hasta la fecha sobre el Monte Pindo del Finisterre galaico, porque sobre estar integrada por un cúmulo casi infinito de obviedades, de lugares comunes y de simplezas, todas esas informaciones que nos han legado las generaciones pretéritas solo contribuyen a desorientarnos, a confundirnos y, en definitiva, a desinformarnos. No faltará quien, al leer las líneas precedentes en un futuro no lejano, se empeñará en atribuirlas a mi arrogancia, cuando lo cierto es que esa aseveración que acabo de realizar no hace sino poner en evidencia la índole misérrima de la investigación histórica y filológica en España, principalísima y única responsable de que los españoles, a estas alturas de nuestra historia, no solo sigamos ignorándolo absolutamente todo respecto a nuestro pasado, sino que nos rasgamos las vestiduras cada vez que alguien, desgarrando el velo de nuestra ignorancia, nos aporta algún rayo de luz respecto a ese brillantísimo pasado. Y aquí podría hacer un paréntesis que pusiera Cataluña, porque todo el problema de Cataluña es fruto, y esto no lo habrán oído decir nunca en la televisión ni a nadie, es fruto de la ignorancia terrorífica, absoluta, total e indignante de todos, no hago ni una excepción, de todos nuestros historiadores y filólogos. Y no me refiero a los de hoy o ayer, me refiero a todos los del siglo pasado y los siglos anteriores. Ni puñetera idea. Los catalanes estaban amenazando hace muchísimos siglos ya con ese tipo de estupideces que ahora propagan, ¿no? Respecto a que ellos no son españoles, no son ibéricos, que no tienen nada que ver con nosotros, por supuesto que son superiores, etcétera, etcétera. Y no ha habido ni un solo investigador español que les haya tapado la boca diciendo, todo eso es falso, señores. Ustedes, los catalanes, lo digo, he escrito ya algún libro sobre el tema y lo he difundido ampliamente. Ustedes son hijos directísimos, los catalanes, de los gallegos y de los asturianos. Pero total, absolutamente, todos sus nombres geográficos, todo ha salido de aquí. Y yo que lo he demostrado, a mí me tienen totalmente amordazado, claro, vetado, tachado, maldito, etcétera, etcétera, etcétera. Cosa que, insisto, me tiene absolutamente sin cuidado, pero bueno, el hecho es ese, que fruto de la ignorancia de quienes tienen el deber de estudiar y de enseñar, padecemos en España ese y otros problemas. Entre otros, el complejo de inferioridad bestial que tenemos, que es tremendo, terrorífico también, y que afecta a este tema en el cual yo estoy, claro, porque pasamos de oír que no somos nada, que somos una escoria, que los romanos y los griegos nos dieron algo de su cultura y gracias a eso pues existimos, pasamos a que yo diga pues que somos la cuna de la humanidad. Y que, por ejemplo, pues que los griegos y los romanos proceden de Galicia. Claro, estas cosas son herejías vistas desde el punto de vista académico, porque hasta ahora se ha dicho exactamente lo contrario, absolutamente lo contrario, vamos. Pero bueno, algún día alguien tenía que verlo, demostrarlo e iniciar el cambio de tendencia, porque estas cosas, una vez se descubren, ya no hay vuelta atrás. O sea, ya no hay marcha atrás.
Una vez ya se ha descubierto la verdad, hay mucha, y más ahora que existe Internet, afortunadamente, muchísima gente se entera de eso, trabaja en eso, estudia eso, y ya no se puede volver a la situación anterior. O sea que esto es un camino que ya no tiene marcha atrás, afortunadamente. Y volviendo al Pindo, digo, unos despachan todo el profundo misterio del galaico Monte Pindo, atribuyendo su nombre y su origen a los griegos mediterráneos, y sin que se les haya pasado por la mente, ni remotamente, la posibilidad de que hubiera sido el Pindo de Galicia el que hubiera prestado su nombre y su sacralidad a su homónimo griego. ¿Por qué no puede ser al revés? Porque, que yo sepa, en Grecia no hay ninguna Altamira, ni ningún Puente de Hierro, ni nada, ni ninguna Tapuerca, ni nada, que tenga más de 4 o 5 mil años. Entonces, ¿por qué no podría ser este el origen? Pues no, el complejo de inferioridad nuestro, de todos los españoles, hace que eso ni remotamente se plantea. Bueno, aparte de que, también hay que decirlo, respecto a Galicia concretamente, hablemos claro, yo soy de Valladolid, nacido en Valladolid, aunque de origen muy diverso, pero la valoración que se ha hecho de Galicia hasta ahora ha sido ínfima, ínfima. Es decir, yo lo he mamado desde mi infancia, eso, tengo ya unos cuantos años, y he vivido, he sido testigo de cómo se despreciaba Galicia, no por nada, sino sí, como gente muy noble y tal y cual, pero muy ignorante, muy atrasada, lo más atrasado de España, lo más atrasado de España. Entonces, esa es la valoración que ha habido hasta ahora que afortunadamente las cosas están cambiando. Entonces, eso contribuye a que nunca se le haya dado ninguna importancia a Galicia. Ya yo paso de un extremo al opuesto, con lo cual lo tengo claro. Bueno, sigamos. En cuanto al nombre de... Bueno, también menciona en el libro que aparte de lo de la posibilidad de que el Pindo venga de Grecia, otra de las fórmulas de las cuales han echado mano los eruditos, entre comillas, es la del Olimpo celta. Joder, el rollo del Olimpo celta. En cualquier cosa que leas en cualquier parte sobre el Monte Pindo, el Olimpo celta. Y dicen eso como diciendo, joder, hemos dado una información crucial. Y no es nada, eso no quiere decir nada. Eso primero hay que demostrarlo y segundo hay que ampliarlo, porque si lo es efectivamente, pues es algo muy importante. Entonces, ¿dónde está la demostración de eso? No existe la demostración, no hay demostración. Lo mismo que sobre el nombre de Carnota. También pues hay muchos autores que lo estudian y lo relacionan con lenguas europeas muy antiguas y sacan conclusiones respecto a qué significa Carnota. Total, año 2018, día 25 de agosto. Ni Dios tiene ni puñetera idea, yo hablo muy claro, no, espero que nadie se ofenda, ni puñetera idea de qué demonios significa Carnota. ¿Y por qué el nombre de Carnota? Ni puñetera idea. Esta señora tiene mucho interés, no lo sabe todavía porque no se lo he dicho, pero lo van a saber ustedes hoy. Y es un dato de órdago. El de Carnota, como era de esperar, es una prueba importantísima. O sea que han despachado el asunto a base de simplezas y han mantenido a la sociedad, en este caso a la sociedad gallega, y más en particular a ustedes, los que viven en esta zona, en la más absoluta ignorancia respecto a cosas tan importantes como son para ustedes, pues eso, esos nombres y estos lugares, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo se demuestra que el Pindo de Grecia es hijo del Pindo de Galicia? Pues si hubieran pensado un poco, y sobre todo si hubieran estudiado un poco, que ese es el problema, que no he mencionado, pero lo menciono ahora ya que me he acordado de ello, la vagancia de los intelectuales españoles, que trabajan poquísimo, estudian nada y piensan menos. Eso sí, viven como marqueses, Entonces, claro, llegar a saber estas cosas requiere cantidades industriales de horas de trabajo. Como siempre me dice el esposo de esta señora que está presente, Manolo Corredoira, me dice, cantidad de horas que te tiene que llevar todo esto. Él, que es un gran trabajador en otros gremios, pues lo sabe, porque es una cosa evidente. Esto requiere un trabajo bestial.
Entonces, ese trabajo, desgraciadamente, no hay gente que lo haga. Entonces prefieren eso, coger unos libros, ver qué dicen, a ver qué dicen sobre el Pindo, el Olimpo celta, venga, el Olimpo celta. El Pindo es griego, ya está, y repiten lo mismo y a hacer puñetas. Bueno, pues se puede demostrar perfectamente que fue el Monte Pindo el que prestó su nombre a los griegos, al Monte Pindo, Pindos de Grecia, por la sencilla razón, claro, eso los señores historiadores a los que me estoy refiriendo no se han molestado en estudiarlo, pero hay muchísimos textos históricos que lo dicen claramente, lo documentan, pero no lo documentan ayer o anteayer, lo documentan hace miles de años ya, ¿no? Que cómo se pobló Grecia y el papel que desempeñaron los pueblos ibéricos en ese poblamiento. Entonces, gracias a todo eso, pero sin necesidad de eso, se puede demostrar que fueron los gallegos los que poblaron aquel y no los griegos los que poblaron el Pindo de aquí. Entonces, la argumentación es un poco extensa, voy a intentar constreñirla al máximo, pero es muy clara. Vamos a ver. Yo tengo la enorme suerte de ser filólogo, es decir, que me estudio la ciencia del lenguaje, estudio el origen del lenguaje. Fui profesor en la Universidad de Bruselas en mi juventud, de filología, como es lógico, y siempre pues, ha sido una de las herramientas que he utilizado en mi trabajo de investigación. Herramientas importantísimas. Entonces, una de las cosas que yo he hecho durante los 35 años que va a hacer que estoy dedicado a investigar todas estas cosas, 35 años, no estamos hablando de unos días, unos años, 35, es una vida entera, pues ha sido investigar cómo han nacido las palabras y cómo han evolucionado. Es decir, en el caso del Pindo, por ejemplo, el nombre del Pindo, ¿cómo se llamó originariamente? Antes de Pindo, ¿cómo se llamaba? Esa es la pregunta clave. Y es lo que yo me propuse descifrar cuando doña Laura Camaño me empezó a machacar con el Pindo. Entonces, lo primero que hay que hacer entonces es aclarar el origen del nombre. Y entonces me puse a ello y lo resolví rápido. Cuando ella supo la respuesta, la convenció absolutamente porque es aplastante y se acabó el problema. Bueno, pues les voy a decir a ustedes de dónde viene el nombre del Pindo. Para empezar, para explicar eso tendría que explicar todo lo que conté en mi conferencia de Betanzos del mes de octubre del año pasado, va a ser un año pronto, donde les expliqué cómo los primeros pobladores de Galicia, y esto es coherente con lo que he dicho anteriormente, aunque no lo parezca, procedían de los picos de Europa. De los picos de Europa. Que ya saben que es un macizo enorme, que comparten hoy día Asturias, la mayor parte, un poco Cantabria y otro buen trozo Castilla y León. Bueno, los picos de Europa es, digamos, el resultado de mi investigación de esos casi 35 años sobre cómo y dónde nació la humanidad, me llevó a la certeza de que los picos de Europa es el origen de la humanidad. A partir de ahí, pues en la conferencia de Betanzos hice una cosa que no voy a repetir aquí porque no tiene sentido. Está publicado en el libro que presenté allí. Explicar cómo aquellos primeros astures, o como queramos llamarlos, porque también se llamaban gallos o galos o galaicos, pues esa gente, o francos, como esa gente van colonizando el norte de España en ambas direcciones, de los picos de Europa hacia el País Vasco y hacia los Pirineos, y en el sentido contrario, desde los picos de Europa hacia Galicia. Y cómo, desde que llegan al río Eo, cuya etimología, por cierto, he conseguido descifrar después de muchísimos años, hace unos días, y es muy complicada y muy bonita, pues esa gente llegan al río Eo y empiezan a fundar poblaciones en las cuales reproducen los nombres clavados de los sitios de los que venían.
es decir, toda la toponimia fundamental de los picos de Europa, del entorno de los picos de Europa. Es decir, lo mismo que hemos hecho todos los pueblos que hemos colonizado otros países, como los españoles en América, los propios ingleses también en América, etcétera, etcétera, los franceses, pues todos hemos ido a tierras nuevas que hemos colonizado, que hemos dominado, digamos, y entonces hemos reproducido los nombres de nuestra tierra en esos países. Bueno, pues eso ya se hacía desde los tiempos más remotos de la humanidad, y la gente, concretamente, del macizo de los picos de Europa que colonizan Galicia, lo hicieron escrupulosamente, lo cual permite reconstruir qué caminos siguieron y de dónde procedían. Bien, pues el macizo de los picos de Europa, que ha tenido muchos nombres y nombres extraordinariamente importantes, pues algunos mencionaré seguramente dentro de un momento. Pues esos nombres, uno de ellos fue el monte Vindio, como suena. Claro, ese nombre, así oído así, pues no dice nada, ¿no? Pero si sabes que el primitivo nombre de la India fue Vindia, pues ya mosquea un poco, sobre todo cuando en los picos de Europa no solamente se han conservado el nombre de Vindio y Vindia, sino también el de India. Entonces, o sea que eso de los euroasiáticos, bueno, eso entronca con eso de los euroasiáticos del título del libro este, ¿no? O sea que los indios también están vinculados a toda esa historia, y concretamente su origen está en los picos de Europa. Bueno, pues ese vindio, la palabra vindio, entre otras evoluciones, evolucionó a pindio. ¿Por qué? Pues porque vindio se escribe con B o con V indistintamente. Pero la consonante P es una consecuencia, es una derivación. Es una derivación de la B. Entonces, lo que en un primer momento fue vindio, después se convirtió en pindio. Y ahí, así es como surge el nombre de Pindo, que es el nombre del monte Vindio. Es decir, esos galaicos, astures, etcétera, etcétera, del cual les estoy hablando, que venían de los picos de Europa, llegan aquí al Finisterre y lo relacionan con los picos de Europa, porque para ellos, hasta entonces, el final de la Tierra era el entorno de los picos de Europa. Entonces dijeron, coño, aquí hay otro final de la Tierra, pero digamos mucho más creíble, porque el de allá arriba es, digamos, hacia el norte, pero no hacia el oeste. Y este era en todos los sentidos, un final de la Tierra. Entonces quedaron fascinados, y en estas palabras que estoy diciendo se resume el porqué de la importancia de esta zona, quedaron fascinados por este final de la Tierra, que era un final de la Tierra con mayúsculas, en todos los sentidos. Y entonces, por eso se dedicaron a calcar sistemáticamente toda la toponimia, todos los mitos, leyendas, etcétera, que estaban relacionados con los picos, con el final de la Tierra del Cantábrico, y lo pasaron aquí, en Galicia. Con lo cual, aquello dejó de ser el final de la Tierra y esto se convirtió en el definitivo ya, y digamos, y con mayúsculas, final de la Tierra, o Finisterre. Entonces, esa es la clave de la cuestión. Entonces, como aquí no hay otro monte más importante que el Pindo, no tenéis una cordillera de dimensiones ni remotamente comparables con los picos de Europa, pues bueno, era un poco una caricatura de los picos de Europa, pero bueno, a falta de otra cosa, pues venga, valía el Pindo. Y como por otra parte es enormemente viejo, o sea, lo que le faltaban de tamaño, pues lo tenía de antigüedad. Porque eso sí, los picos de Europa son de ayer, y este monte es de lo más antiguo que existe en la península ibérica y en Europa. Entonces, era creíble, digamos, ellos no eran tontos, sabían distinguir los montes de otros, su antigüedad, y entonces valoraron enormemente la antigüedad de este monte y le dieron ese nombre ilustrísimo de, inicialmente, no les quepa duda que le llamaron Vindo o Vindio, después derivó a Pindo. Entonces, cuando la etimología, en este caso, se puede demostrar,
Entonces no cabe ninguna duda de que el Pindo de Grecia recibió el nombre del de aquí, porque el de allí no tiene por ninguna parte huella de ese nombre originario, que eso sí que es una ley, eso es ciencia, una ciencia filológica inapelable, que necesariamente Vindo o Vindio viene de, perdón, al revés, Pindio o Pindo viene de Vindio. Eso es así, sin lugar a dudas. Es decir, eso no lo puede discutir absolutamente nadie. Entonces, eso en Grecia no está. Lo que quiere decir que si aquí está el porqué del origen del nombre, Vindio, y todas las formas anteriores que tuvo, que son unas cuantas, pues entonces apaga y vámonos. Es aquí, este tiene credenciales, aquel no las tiene, el griego. Y después encima, cuando te enteras de que el monte Pindos de Grecia, señores, estaba consagrado al dios Apolo. ¿Saben cómo coño se llamaba el dios Apolo? Carneo, Carnota, y un barrio del monte de Roma, del cual hablaré luego, que se sigue llamando Carneo, exactamente con el mismo nombre. El monte Pindos de Grecia está dedicado al dios Apolo. Y resulta que el Pindo de aquí, que era la madre de aquel, tiene al pie la playa de Carnota, dedicada al dios Apolo. Ya sabes, Carnota. Dedicada al dios Apolo. O sea, Carnota es una variante, que hay muchas en Galicia, por cierto, del nombre del dios Apolo, que era el dios al cual estaba consagrado el monte Pindo. Ni más ni menos. Bueno, esas son pruebas aplastantes. Y como contra eso no se puede objetar absolutamente nada, pues, bueno, obviamente estoy sintetizando temas a los cuales dedico páginas enteras en el libro, ya se pueden imaginar, con todas las explicaciones, la evolución de las palabras, las pruebas, etc. No he dicho, por ejemplo, y es fundamental, y eso fue lo que más le convenció a Lauriña, que en los picos de Europa te encuentras todas las huellas de la evolución del nombre. Están todos los derivados de Vindo, Vindio y tal, y de Pindo y Pindio. Y al pie de los picos de Europa hay una cueva prehistórica importantísima con pinturas rupestres, que es la gruta del Pindal. El Pindal está en todos los mapas, donde ahí aparece la forma de Pindo. Hay el pueblo de Pendo, Pendes, etcétera, etcétera. Hay un montón de Pendueles. O sea que están, unos nombres han conservado la B o la V y otros tienen la P que aparece aquí. O sea que están todos ellos. Y eso, insisto, es otra prueba concluyente y definitiva. Ahora voy a leer un texto antiguo que avala todo esto y que es importante que lo escuchen. Un antiguo cronista de español de hace ya 5 siglos dice: Galicia fue poblada por los galogrecos o astirios, compañeros de los celtíberos que poblaron Asturias, por lo cual fue llamada Galicia toda la tierra que hay, desde el nacimiento del Duero y toda su corriente, del nacimiento del Duero, es decir, estamos hablando de Soria, y llegando hasta Zaragoza. O sea, desde allá hasta el mar septentrional, toda la costa cantábrica, incluyendo los montes Iduedas, Valvanera, Rioja, Montes de Oca, Briviesca, etc. O sea que toda la España septentrional hasta el Moncayo, digamos, que es uno de los sitios donde tienen sus fuentes el río Duero, pues desde el Moncayo hasta el Cantábrico, hasta aquí, se llamaba Galicia. Ahí tienen lo que les he dicho, ¿no? que es un nombre que tiene una enorme antigüedad, que ha ido circulando por la geografía española, pero que era uno de los nombres originarios, es decir, equivalente a lo que puede ser España, o lo que puede ser Castilla, que hoy abarca toda esa zona, bueno, una buena parte de toda esa zona, ¿no? O sea, era un nombre genérico de una importancia, de una trascendencia enorme, el nombre de Galicia. Y aquí este autor lo documenta. Y este tipo de testimonios son absolutamente primordiales para poder documentar la historia y que no todo quede pues en elucubraciones.
y en imaginaciones. Bien, vamos a ver. En esta conferencia no puedo, desgraciadamente, desarrollar, porque es otro tema, pero un tema de muchísimo calado, el tema de los primeros pobladores de toda esta tierra, que eran los famosos, los tan traídos y llevados gigantes, que tengo que mencionarles a la fuerza, porque si no se habla de los gigantes no se puede entender por qué demonios tienen en el Pindo esas figuras que llaman colosos, que son auténticos gigantes de piedra, y que a los cuales hasta ahora no se ha conseguido la más puñetera importancia, dicho sea de paso, ¿no? Porque yo creo que muchos piensan que se han hecho solos, que los ha puesto ahí la erosión o no sé, o el aire, ha puesto ahí unas piedras encima de otras hasta formar esas figuras de seres gigantescos, ¿no? Que emulan y representan a lo que fueron los primitivos pobladores de aquí. Porque simplemente utilizando mínimamente el sentido común, esos bloques de piedra que aparecen en el Pindo en varias figuras tienen un peso de tal calibre que eso seres humanos como nosotros no han podido hacerlo, sencillamente. Es imposible que seres humanos de nuestra talla, de nuestra fuerza y condiciones puedan construir, montar esas figuras. Luego, si no lo han hecho ellos, ¿quién lo ha hecho? Evidentemente con grúas tampoco lo han hecho, porque no existían en aquellos tiempos. Pues lo hicieron ellos mismos. Estas figuras, y sobre todo la más asombrosa y la más impresionante de todas, que yo digo que es la estatua más valiosa, importante y primordial que existe en todo el planeta, es una que creo que la llaman el Coloso del Pindo, una bestial que aparece reproducida en el libro, parte de ella en la contraportada e interiormente en varias fotografías, que es algo sencillamente prodigioso, que es una cabeza que han superpuesto, una cabeza enorme de unas dimensiones y un peso brutal, que han superpuesto sobre una base de granito que representa el cuerpo del gigante y que se aguanta, yo no sé, milagrosamente la cabeza, porque está puesta ahí de una manera que parece que se va a resbalar y cualquier día se va a caer, y está situada en una especie de anfiteatro de montañas que en la parte alta, que tiene una perspectiva absolutamente maravillosa, extraordinaria, que se ve claramente que eligieron un sitio donde pudiera lucir más de la mejor manera posible. Pues nadie se ha ocupado de estos señores, hasta que yo lo hago en este libro, claro, además abundantemente. Como no sabían de dónde venían ni nada, pues han pasado olímpicamente. Me refiero a los autores que han escrito sobre el Pindo o sobre esta zona, ¿no? Y resulta que lo más importante de todo, nadie ha hablado de ello. Cuando hay no sé cuántos libros que hablan de los petroglifos, que tanto la entusiasma a esta señora también, por cierto, los petroglifos, de los cuales nadie tiene ni idea de qué significan. Nadie ha dicho todavía nada mínimamente creíble y documentable sobre el significado y el origen de los petroglifos. Pero están los libros llenos de los petroglifos del Pindo y tal y cual, sin aportar absolutamente nada. Bueno, pues esto, que es infinitamente más importante que los petroglifos, ni una línea se ha escrito sobre ellos, y mucho menos sobre su origen, ¿no? Y es fascinantísimo. Sin ánimo de querer venderles la moto, en este caso el libro, recomiendo a las personas que tengan un mínimo interés por estas cosas, que lean todo lo que explico aquí sobre las figuras estas, y a una de ellas, al coloso le doy nombre. O sea, he podido llegar a darle nombre. Y el nombre de esa figura era el nombre del Pindo, pero en su forma antigua. Es decir, no Pindo, como con el nombre actual ahora, sino una de las formas antiguas de ese nombre. Que explico la evolución en varios sitios del libro, que es una evolución larga, que empieza por
una forma algo así como Vindia, antes de Vindio, Vindia, antes de Vindia, Avindia, había una adelante, Avindia, Abundia, tal y cual. Bueno, pues eso es Avindia, Abundia, pues de ahí sale el nombre de la diosa de la abundancia, que era una de las supuestas madres de la humanidad, a la cual rendían culto los pueblos precisamente del occidente de la península ibérica, especialmente los gallegos, y sus hijos y descendientes, los extremeños, los andaluces y demás, que toda esa gente han salido de aquí y son hijos de ustedes. Bueno, pues ese dios, que inicialmente fue, en época matriarcal, fue diosa, ese es el que aparece representado en el color celeste. ¿Y por qué lo sé? Pues gracias a Buda. Ya lo pensaban, este tío está completamente loco. Pues sí, estoy loco. Afortunadamente. Gracias a Buda. Los budas, señores, los budas, todos los budas de Asia, los samuráis de Japón, todas esas figuras no tienen precedente en todo el mundo, un precedente mínimamente creíble. No hay nada que se parezca a ellos, nada que tenga esas dimensiones gigantescas, extraordinarias, etcétera, etcétera. Los dioses que ponían delante de los templos egipcios eran ya unas figuras muy, vamos a decir, muy modernas y de otra guerra, no tiene nada que ver con esto aquí, nada que ver, absolutamente nada que ver. Y los moáis de la isla de Pascua, que son de hace 4 días, por otra parte, pues también esos son modernísimos y no tienen tampoco ni remotamente la envergadura que tienen estos, aunque sí son de la misma familia, digamos, de la misma estirpe. Pero los únicos precedentes claros, clarísimos, indiscutibles en cuanto a monumentalidad y estilo muy primitivo, tremendamente primitivo, de todos los budas gigantescos, algunos de unas dimensiones exageradas, que hay en Asia, son estas figuras que tienen el Pindó y que no se encuentran en ninguna otra parte del mundo, señores. En ninguna otra parte del mundo. Y esto no se le ha ocurrido a ninguno de estos genios que están escribiendo libros sobre el Pindó cada día y hablando sobre el Pindó y demás. Pues no hay precedente y el precedente está ahí. Y lo puedo decir rotundamente, todo esto que estoy afirmando, porque el nombre de Buda ha salido de aquí. Ha salido de aquí. Seguramente que algunos habrán oído en los telediarios y tal y cual que en la desembocadura del río Ebro, donde desemboca el Ebro, hay una isla que se llama Buda, tal cual. Y yo ayer, que ya había encontrado en los mapas muchas variantes, pero ayer, recorriendo el entorno del Monte Roma, vi un topónimo que no conocía y que no estaba en los mapas, que era Budián, una aldea o un pueblo que hay en el entorno del Monte Roma. O sea que, ¿y por qué? Porque el nombre de Buda, para el cual tampoco se sabe de dónde procede, nadie ha dicho Buda viene de esto o del otro o de lo de más allá. Ni idea. Pues Buda viene de Abunda, Buda, que es igual a vida. Sencillamente, Buda es vida, era la vida, el origen de la vida. Les acabo de decir que esa diosa Abundia, la diosa de la abundancia, era la que se consideraba la madre de la humanidad. Bueno, pues de ahí viene, de esa diosa antiquísima, que ha tenido multitud de nombres, ese es uno de ellos, que ha dejado profunda huella, pues de este nombre procede el nombre de Buda, que simplemente ha perdido la N, aparte de perder la A inicial, ha perdido la N de Bunda, que queda en muchísimos topónimos y en el lenguaje. O sea que Buda era Bunda y era el nombre que tenía este señor, este personaje que hay, que para más INRI tiene facciones orientales, señores, orientales. Este personaje, que está en la cara del personaje, tiene cara de chino, tiene los ojos achinados y tiene la nariz de chino. Y si no, cojan ustedes la foto, mírensela despacio y verán que eso es inapelable, que este es un chino, que tiene cara de chino. Como obviamente no han venido los chinos aquí a hacer el coloso del Pindo, coño, porque eso sería descabellado, pues, conclusión, aquí había gente con los rasgos orientales. Esta es una de ellas. Esta señora es una de ellas, por cierto, y no es la única. Hay gente en España que conserva todavía rasgos orientales que demuestran que aquí hubo una época, evidentemente muy lejana,
en la cual había una parte de la población española que tenía rasgos orientales, como los asiáticos, ni más ni menos. Y yo puedo documentarlo esto arqueológicamente, porque en el mismo yacimiento en el que ha aparecido todo esto que tengo aquí, el origen de la escritura, han aparecido multitud de caras, cabezas humanas. Y muchas de esas cabezas tienen ojos orientales. En ese libro no hablo de ello porque no viene a cuento, digamos, ¿no? Pero tengo otro libro donde lo demuestro y pongo unos cuantos ejemplos. O sea que en un yacimiento, que ese dato no lo he dado, del Paleolítico inferior, donde ha salido todo esto que tengo aquí, un yacimiento del Paleolítico inferior, quiere decir que su antigüedad mínima son 100.000 años, pero la máxima pueden ser 4, 5, 6 millones de años. O sea, en un yacimiento de esa antigüedad aparecen caras perfectamente hechas. No estoy hablando de una cara que hay que imaginársela. No, es que mira ahí, ese monte tiene cara de lechuga, coño, no. No, caras perfectamente hechas, labradas, con los ojos, la boca y en algunos casos incluso la nariz, la forma de la cara, en fin, caras perfectamente homologables, con ojos, con los rasgos orientales, clarísimamente orientales, es decir, los ojos rasgados. Bueno, pues ese es el caso de este señor. El Coloso del Pindo es un chino, para decirlo en 2 palabras, sencillamente, es un chino. Pues de los gigantes, que es un tema para estar hablando días también hay, los historiadores antiguos dicen cosas sobre ellos, o sea, también hay documentación, afortunadamente, y muy valiosa, ¿no? Es un autor antiguo, se llama Veroso, le dice, antes de la destrucción del mundo, que por agua sucedió, se refiere al diluvio, obviamente, hubo cerca del monte Líbano, que es uno de los nombres más antiguos de los picos de Europa, Líbano, por eso está a sus pies la comarca de Liébana, de Laviana y un montón de topónimos más de la misma familia, pues dice, hubo cerca del monte Líbano una ciudad tal donde había hombres gigantes que enseñoreaban desde occidente a oriente, es decir, de aquí para allá, no de allá para acá. Refiere Eliano, este es un texto de hace 2500 años, de un historiador griego, Teopombo de Quíos se llamaba, y dice, refiere Eliano que un sileno le contó al rey Midas que las 3 partes del mundo que llamamos Europa, Asia y África eran unas islas cercadas del océano y que fuera de ellas a gran distancia había tierras casi infinitas, bien conocidas y frecuentadas del demonio, que les comunicó su noticia. Decía también que en ellas se crían los hombres gigantes, que viven el doble que nosotros. Y bueno, después da una serie de datos más que ahora no viene al caso, ¿no? O sea, están perfectamente documentados, hay una amplísima documentación histórica, me refiero, que no son leyendas, estos cuentos chinos, vamos, son textos históricos enormemente antiguos que los hechos están demostrando que tenían razón. Es decir, los gigantes, ya se puede decir, lo puedo afirmar, lo puedo vocear para que lo escuche todo el planeta, existieron. Y sus restos existen. Yo tengo dos gigantes, no enteros. Pero tengo la parte más importante, la cabeza. La cabeza enorme, gigantesca y petrificada. Petrificada, eso quiere decir que está fosilizada, claro, y que su antigüedad mínima pues pueden ser 150 o 200 millones de años. 200 millones de años, que es la antigüedad de los dinosaurios. Nuestros antepasados, estos señores que vivieron en el Pindo y que levantaron estas figuras, tenían esa antigüedad. Y no puedo, porque sería otra conferencia, hablarles de la clave del asunto. Pero bueno, sí puedo enunciarla. Galicia es un trozo de Norteamérica. Eso ya lo habrán oído, quizás alguna cosa habrán oído. Galicia era una porción de Norteamérica que emergió antes que el resto de la península ibérica y que es por consiguiente la primera parte que salió del mar de la península ibérica. Cuando la península ibérica
estaba unida a Norteamérica, a algún lugar de Norteamérica, de la costa de Norteamérica. Todo eso está relacionado con el tema de cuando la Tierra era solamente un continente, que lo llama la Pangea, y ese continente y ese es el dato más importante, claro, eso sucedía cuando en la Pangea, cuando en la Tierra estaba poblada por gigantes. Entonces, como estaban unidos los continentes, no había las distancias tremendas que hay hoy día entre unos y otros, y los océanos que los separan, pues esos gigantes pudieron moverse con toda, vamos a decir, facilidad y comodidad por todo ese mundo. Y entonces, así resulta que ahora que por fin ha dejado de perseguirse a los gigantes, están apareciendo gigantes por todo el planeta. Por todo el planeta, en Asia, en África, en Europa. ¿Y dónde más? ¿Dónde más? En América. ¿Y dónde más? En Norteamérica. Que es donde justamente estaban nuestros gigantes, porque formaban parte de Norteamérica. Entonces, cuando se empieza a separar los continentes y nos vamos cada uno por un lado, bueno, pues España quedó unida a Norteamérica. Pero en un momento determinado se desgajó por los movimientos, ya saben, de las placas terrestres y todas esas historias. Se desgajó de Norteamérica y entonces la península ibérica se convirtió en una isla que navegó, vamos a decir navegó entre comillas, claro, hacia Europa y África. Y entonces, al llegar aquí, el único rincón hueco que encontró fue el que había entre Francia y el norte de África, y ahí se incrustó la península ibérica. Y es lo que es. O sea, es una isla incrustada entre África, entre el norte de África y el sur de Europa. ¿Y eso cómo se demuestra? Pues se demuestra porque cuando se producen estos choques de placas terrestres, pues se producen levantamientos importantes de montañas. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que por el norte de España, todo el norte de España, desde Cataluña, desde Rosas hasta aquí, hasta el Finisterre, todo es una cordillera. Todo el norte de España es una cordillera, de mayor o menor altitud, pero todo él. Y los picos más importantes de la península ibérica están justamente en los Pirineos, picos de Europa, etcétera, etcétera, en el norte de España. Por el choque de la isla que era España contra la placa continental europea, es decir, contra Francia concretamente. Conclusión, no somos europeos, tampoco somos africanos, que conste, aunque hoy día hay algunos que les gustaría mucho, por lo visto. Pero bueno, el caso es que por el sur de España chocamos lo mismo y entonces se produjeron, pues, por el norte de África, la cordillera del Atlas, que es una cordillera importante, de dimensiones y de altitud, y en la península ibérica pues tenemos sobre todo Sierra Nevada, Sierra Morena, etcétera, todas las sierras y cordilleras del sur de España, de Andalucía. O sea que, fruto de ese choque que se produjo cuando la península ibérica se incrustó en la salida del Mediterráneo, digamos, cerrando el Mediterráneo, entre el norte de África, entre Marruecos y Francia. Entonces, ese es un asunto absolutamente fascinante y que desconocido por completo, que cambia toda la historia conocida. Y entonces resulta pues que Norteamérica es donde más restos de gigantes se han localizado, hasta el punto de que, hago un paréntesis, porque tienen que conocer este dato, porque es importantísimo, ¿no? En el siglo pasado, en el siglo XX, al principio del siglo XX, alarmados los norteamericanos por la cantidad de gigantes que estaban apareciendo, esqueletos de gigantes completos, pues se dio orden al principal instituto de antropología que existe en Estados Unidos, que se llama Instituto Smithsonian. Es un instituto gubernamental creado por el gobierno de Estados Unidos. Como es obvio, un instituto de primera categoría en todos los sentidos, ¿no? Dotado económicamente de manera generosísima,
con los mejores especialistas del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues el Instituto Smithsonian dio orden de comprar todos los restos de gigantes que se habían descubierto. Se habla de 200 esqueletos, algunos de ellos petrificados también, como este que les he dicho que tengo yo. Pues compraron los 200 esqueletos de gigantes y para salvar la tesis de Darwin, que es uno de los grandes disparates de la historia de la humanidad, para la tesis de los monos, toda esa estupidez de Darwin, para salvar esa tesis se cargaron los 200, los redujeron a gravilla, los 200 esqueletos gigantes, que era el mayor tesoro histórico, arqueológico, antropológico de la humanidad, porque 200 señores con una antigüedad tan bestial sencillamente servían para aclarar el origen del hombre. Con eso ya se aclaraba el origen del ser humano, pues se los cargaron. Y todo eso se supo hace no muchos años, a principio los espíritus, a principio de este siglo se supo, y hubo una denuncia de una asociación de estas muy bien intencionadas que existen en los Estados Unidos y altruistas, y esa asociación denunció al Instituto Smithsonian por esa barbaridad, porque eso es la mayor barbaridad que se ha cometido, sencillamente. Curiosamente, en el país más evolucionado o más rico del planeta, que también tiene nariz a la cosa. Es decir, todo el planeta se montó en cólera cuando los señores de Afganistán, los talibanes de Afganistán, se dedicaron a ponerles bombas a los budas gigantes, que era una bestialidad como una catedral. Bueno, pues todo el planeta se levantó colérico contra los talibanes, con fundamento. Sin embargo, nadie dijo una sola palabra cuando el todopoderoso Estados Unidos se carga 200, no estatuas de piedra, no, fósiles humanos de nuestros antepasados, 200 señores de nuestros antepasados directos. Mientras está manteniendo la chorrada de África del eslabón perdido, que es un cuento chino, y la mayor tontería que se le ocurrió a un ser humano, Charles Darwin, entre paréntesis, y eso lo están manteniendo sin ningún tipo de pruebas, Y cuando tienen las pruebas en su mano y en Estados Unidos, se las cargan. Bueno, después resulta que Estados Unidos, y eso es apasionante también, es el continente más antiguo. O sea, lo primero que salió, el primer continente que emergió del agua fue Estados Unidos. Y todas esas son cosas que son fascinantes, totalmente desconocidas, que cambian por completo toda la historia y de las cuales nadie dice una palabra. ¿Por qué? Porque cuando dices estas cosas te comprometes, te significas. Para empezar, lista de los premios Príncipe de Asturias, tachado. Lista de premios Nobel, tachado. Te tachan de todas partes. Así funciona el mundo intelectual. Si dices la verdad y sobre todo si la demuestras, estás perdido. Te tachan de todo, te borran de todo, te intentan anular. Si es un pelota que ibas diciendo que vienen todos y demás, entonces te llenan de premios, de condecoraciones y de todo lo que quieras. Así funciona el mundo intelectual, aunque les parezca mentira. Pero bueno, a mí me importa 3 pimientos. Y voy a decir algo que es importante porque lo he mencionado, pero no lo he subrayado, ¿no? Dice que los gigantes vivían en una zona del mundo que llamamos Europa, Asia y África. O sea, esta simplemente cuando yo conocí este texto, que vuelvo a repetir, es un texto griego, no de un autor español, un texto griego de hace 2500 años. Cuando me enteré de que la existencia de este texto, diciendo que en el primer mundo, el mundo originario, el mundo primigenio, había una zona que se llamaba Europa, otra Asia y otra África, dije, apaga y vámonos, ya está. O sea, el origen de la humanidad aclarado. ¿Por qué? Porque no hay más que buscar el lugar del planeta en el cual aparecen estos nombres. ¿Por qué? Por sentido común, los señores que eran originarios de ese sitio, que estaban esos nombres, que aquí dice que eran islas, Europa, Asia y África, cuando poblaron el planeta, reprodujeron esos nombres y se lo dieron a los continentes, que es algo de puro sentido común, de puro cajón, y que era inevitable que sucediera.
Entonces, ¿qué pasa? Hombre, yo he buscado a ver dónde demonios podían aparecer estos nombres. Ya de momento el de Europa solamente existe en un sitio, que es los Picos de Europa, en el continente europeo me refiero. Pero claro, tenían que estar también Asia y África. Para que esto funcionara, para que este razonamiento mío sea válido, no basta con que los Picos de Europa se llamen Picos de Europa, es que tiene que tener el nombre de África y el de Asia, allí también. Y están. Creo que está aquí. Sí, he puesto algo de ello, sí. Un mapa del entorno de los Picos de Europa. Todavía están los mapas de carreteras normales todavía. La punta de África. La punta de África. Al pie de los Picos de Europa, una punta que se adentra en el mar, todavía hoy se llama la punta de África. Y el nombre de Asia era un poco más largo, se llama Asiago. Asiago es uno de los macizos importantes de los Picos de Europa, que tuvo una réplica en la propia Cantabria, en lo que habrán oído, bueno, lo conocen de sobra, también por la televisión, vamos, donde hacen los sobaos pasiegos y las quesadas y todas las historias, en el valle, los montes de Pas, el Valle de Pas. En el Valle de Pas, esos montes se llamaban Asia hasta el siglo pasado, y está documentado en los diccionarios de la época y demás. O sea, se llamaban los montes de Asia, todavía hasta el siglo pasado. O sea, el único sitio del mundo donde se pueden documentar esos tres nombres juntos, Europa, Asia y África, que era en los que vivían los seres humanos, primigenios, son los Picos de Europa. Con esa prueba, todas las demás sobran. No sé si sabían ustedes que existe un monte muy cerca de aquí, se llama Monte Roma, a cuyo pie hay una aldea y un pueblecito que se llaman Roma. Entonces, claro, cuando supe de su existencia por los mapas, pues cuando supe de la existencia de ese monte, dije, caramba, pues esto podría ser una de las Romas que ha habido muchas. Bueno, ha habido muchas, en la antigüedad ha habido unas cuantas. Entonces quise indagar a ver hasta qué punto había sido importante esa Roma. Y ayer, justamente cuando llegamos a Galicia, como he dicho, desde San Vicente de la Barquera, lo primero que quise hacer fue recorrer el entorno de ese monte, a ver qué pinta tenía el monte, si ese nombre era un nombre moderno o ese nombre es antiguo, ¿no? Inmediatamente pude confirmar que el nombre es antiguo. Y a pesar de que enseguida un vecino de por allí me dijo, no, es que este nombre lo puso en italiano, la ignorancia es muy atrevida, lo puso en italiano, y le puso Santa Cecilia a la iglesia de Roma. O sea, como si poner un nombre a un pueblo fuera algo que estuviera al alcance de cualquiera. La ignorancia es tremenda, o sea, no se puede, o sea, no puedo decir yo, bueno, señores, porque me da a mí la gana, este pueblo de edad no se llama Carnota, se llama Berenjena. Coño, no puedes cambiar el nombre de un pueblo. ¿Por qué? Pues porque es un nombre que es del dominio público, que es general, que es oficial, que está en miles y miles de documentos de toda índole, privados, oficiales, etcétera, etcétera, y no te lo puedes cambiar porque quieras. La Roma que tenemos aquí está, digamos, yendo hacia Mazaricos y Vimianzo y tal. En la zona, en línea recta, está muy cerca del Monte Pindo. Y está, digamos, muy relacionada con el Monte Pindo. Pues se puede demostrar que el nombre es antiguo. Y mucho más que eso se puede demostrar. Evidentemente por el mismo procedimiento que les he mencionado al principio hablando del Pindo. Es decir, ¿cuál es la evolución que ha seguido el nombre de Roma? Esa es la cuestión clave. ¿De dónde viene el nombre de Roma? Entonces, esa es otra cosa que he investigado en profundidad y hace ya muchos años y que conseguí aclarar. Me costó muchísimo trabajo, por cierto, muchísimo trabajo, porque todo eso no se trata de investigarlo, se trata de demostrarlo. Y si no tienes la manera de demostrarlo sólida, pues no sirve de nada lo que digas. Entonces, hay que demostrarlo y en este caso demostrarlo con pruebas. Bueno, Roma, yo hace ya, insisto, bastantes años que sé que procede de un... Bueno, no sé si escribirlo para no perder tiempo.
Arrabaya era la forma originaria, de la cual, por cierto, sale Arabia, con lo cual parentesco estrecho entre árabes y romanos. Arrabaya se convierte en Rabaya. Siempre el proceso es el mismo, las palabras se han ido acortando, han ido perdiendo sonidos y letras, se han ido simplificando, digamos, por el uso y por la comodidad de los hablantes. Rabaya se convierte en Ramaya, y de ahí viene esa epopeya india, hindú, que es el Ramayana, o el nombre del fundador de Roma, Rómulo, lo cual demuestra que tenía un final el nombre de Roma, que aparece en el lo ese de Rómulo, ¿no? Y de Ramaya queda en Rama, y como no se ve de allí, pues en Roma. Y en Roma. Que de ahí viene, por cierto, el nombre del Guadarrama, Valderrama, Guadarrama, etc. Todos esos topónimos, ese Rama es el nombre de Roma. Bueno, le he seguido la pista a Roma por todas partes, he visto en qué zonas aparece en la península ibérica, que aparecen unas cuantas, y entonces, ¿cómo demostrar la antigüedad, en este caso, de esta Roma o de la Roma italiana? ¿Cómo demostrarlo? Pues muy sencillo. El sitio donde esté la Roma originaria, la más antigua, necesariamente tienen que haber quedado restos de esos nombres antiguos. O sea, no solamente el nombre de Roma o Rama, sino las formas más antiguas. Esa es la prueba que demuestra la antigüedad, en ese caso, de las diferentes Romas. Si ustedes buscan en Italia, lo tienen crudo. Allí no ha quedado ni un rastro de ningún nombre, porque es modernísima. Y además, aparte de eso, es que hay textos históricos, no de historiadores españoles, sino también griegos, que hablan de cómo los iberos colonizaron Italia, empezando por las islas, por Sicilia, poblaron Italia y fundaron Roma. O sea que eso está documentadísimo, para que nadie se quiera acordar. Bueno, pues, o sea, en Roma no hay ni rastro de esos nombres antiguos, con lo cual quiere decir que esa no cuenta, digamos, como candidata a ser la Roma originaria. En el norte de España, y no solamente en el norte, en el sur, hay unas cuantas Romas. Ninguna me ha pasado la prueba completa, que aparezcan evidencias claras de los nombres primitivos. Aquí están. En la Roma de aquí están. Está derivado de Rabaya, Rebelle, derivado de Ramaya, Romelle. Esos nombres están en carteles de carretera, ¿eh? O sea, no es que haya que andar buscando mapas raros ni demás, no, están en las carreteras, ahí puestos. Roma está en la carretera también, en varios sitios. Y de Rama hay varios derivados, y por supuesto de Roma unos cuantos. O sea, está plagado de nombres emparentados con la genealogía del nombre de Roma en esta Roma. El cretino que dijo eso, de que eso lo fundó en italiano, bueno, pues era un cretino y lo que dijo es una estupidez monumental. ¿Por qué? Dato importante, la evolución del nombre de Roma, la genealogía del nombre de Roma, la he descubierto yo. Eso no lo sabe, hasta este momento, no lo sabe nadie en el mundo. O sea, nadie podría falsificar esto fundando Rebelle y Romelle y todas estas cosas aquí en el Monte Roma, pues nadie sabía que existían esos nombres, sencillamente. Eso ha surgido pues, de una forma natural, porque eran los nombres que tenía ese monte. Total, que el monte se llamaba Roma y el rastro de sus nombres, como suele pasar siempre en la toponimia, se ha quedado desperdigado, esparcido por el entorno, que es lo normal. Como igual que cuando diluvia, pues bajan las tierras del monte y se extienden alrededor, pues esto es lo mismo. Esos son restos, en este caso, culturales, filológicos, de esos nombres que han quedado y que han pervivido. Entonces, es fascinante ver que no solamente eso, sino que otras cosas relacionadas con la mitología de Roma y con el origen de Roma aparecen aquí. Y eso, bueno, ese sería un tema en realidad para otra conferencia, ¿no? Porque por ejemplo,
La mitología dice que Hércules fundó el Ara Máxima, es decir, un altar importante, al pie de la primera Roma. Que por cierto, no lo he dicho, y es un dato fundamental, resulta que su nombre, ahora vuelvo a recordar los nombres que he dicho antes, de Abandia, Avindia, todos esos nombres que les he dicho, esa familia que es la que ha dado origen al Pindo, bueno, pues esos nombres son los que han producido el nombre del Aventino, que es una de las colinas de Roma. Es fascinante, y yo sé que hay una señora aquí en el público que se va a quedar con los ojos abiertos, con los ojos como platos cuando lo oiga, que la primera Bilbao, estoy hablando del monte Aventino, como variante de Avantos, Avante, etcétera, etcétera. Hay un topónimo todavía que se llama Molino de Ventín, en el entorno de Roma, Molino de Ventín, ha perdido la A, el Molino de Aventín. Bueno, pues en la primera Bilbao, el primer poblamiento de Bilbao, por cierto, en un barrio donde está la iglesia de San Vicente, que es un nombre que aparece siempre en los más remotos orígenes, por eso tienen ustedes ahí a San Vicenzo de Duyo, y el monte de Roma tiene muy cerca también una población importante, también llamada San Vicenzo, es decir, el nombre, variantes del nombre existen. Y por eso, cuando los primeros astures de los picos de Europa llegan a Galicia y cruzan el Eo, fundan en la ría de Obarqueiro, o Portobarqueiro, no sé por qué es, tiene los dos nombres. Fundan la población de Vicedo, que es una variante de Vicenzo, de Vicente. Y un poco más allá, en la isla de Ortigueira, en la ría de Ortigueira, fundan la Illa de San Vicente, o San Vicenzo. O sea, todos esos nombres recordando la San Vicente de la que procedían, claro, evidentemente que era la metrópoli del mundo ese de los picos de Europa, de la costa de los picos de Europa. Bueno, pues es el nombre del Aventino y de ese primer templo resulta que aparece en la primera Bilbao, junto con la iglesia de San Vicente, el barrio se llama todavía hoy Abando se llama el barrio donde nace la primera Bilbao. Habrán oído quizás alguna vez decir que Felipe II quiso reproducir el primitivo templo de Salomón que había en Jerusalén, y que la estructura básica un poco del monasterio sigue ese esquema. Bueno, pero cuando yo estoy estudiando todo esto de la Roma de ustedes y del templo, de ese santuario que había al pie de esa Roma, que era una variante de Avante, Aventino, o lo que sea, y pienso, el monasterio del Escorial está fundado al pie del monte Avantos. Joder, ¿pero qué sabía Felipe II, coño? Porque eso no es casualidad. Y lo hace construir íntegro en granito, que es la piedra de aquí, por casualidad. Es decir, eligió ese sitio para que fuera en granito, se pudiera construir en granito. Bueno, esas son cosas que, digamos, que resultan sorprendentes, pero que indican, bueno, en este caso concreto, indican lo que para mí ya es obvio hace tiempo, ¿no? Que los reyes de España, ciertos reyes de España, los reyes católicos en particular, Carlos V, Felipe II, etc., los Austrias, los Trastámara, tenían informaciones de muy atrás y valiosísimas, de autores antiguos que conservaban como un tesoro, claro, como un tesoro, y que en este caso, pues evidentemente influyó sin duda, claro, influyó en la elección del sitio del monasterio del Escorial, el monte Avantos ese, que era en el que había fundado el primer templo de la humanidad, Hércules, nada menos. O sea que, en fin, sorprendente. Se me ha olvidado decir, que ahora miras aquí lo veo, algo importante en relación con el nombre de Abando y todo eso que he dicho, el Vindio, todo esto. Del nombre de Abando, que era, como estoy diciendo ahora, el emplazamiento del primer templo de la humanidad, sale el nombre del símbolo sagrado que llamamos hoy día bandera, pero cuyo verdadero nombre era abandera. Abandera. O sea, de Abando sale las abanderas, las banderas. Y ahora fíjense el parentesco entre el nombre de Abando y el Pindo.
¿Cómo llamaban nuestros antepasados y nuestros todavía coetáneos en las regiones del norte de España a las banderas? Pendones, pendones de pindo. O sea, de abando, bandera. De pindo, pendón. Lo mismo, el mismo nombre. ¿Por qué era el mismo nombre? Es el mismo nombre. Es el mismo nombre. Esas son las pruebas objetivas en las que yo creo y ante las cuales, pues, sencillamente hay que inclinarse y rendirse. El libro termina con 3 capítulos que uno se titula Un puente megalítico único en el mundo, en el cual hablo de un puentecillo que tienen por aquí en Valdemilo, no sé si se llama. Valdebois, sí, Valdebois, perdón. Que está construido con megalitos, con piedras ciclópeas. Es el único puente que existe así. Y que, aparte de la enorme antigüedad que tenga, que puede ser muy grande, pero es que resulta que el sistema constructivo es el sistema de la prehistoria. Es decir, aquí la prehistoria ha estado viva hasta hace 4 días. Se ha seguido, o sea, como había nacido aquí, esas técnicas, y los gallegos tienen fama justa y legítima de conservadores, pues han mantenido esas técnicas hasta hace muy poco. Entonces, eso hace posible que haya un puente megalítico que todavía está en uso, porque está intacto además, y es precioso. He reproducido unas cuantas fotografías en él. Después hablo de los muros de piedra que esta señora llama las piedras desencajadas, que son muros que son auténticas obras de arte. El capítulo lo he llamado El arte de la arquitectura. Cómo ustedes, los gallegos, inventaron una forma de construir admirable y absolutamente artística, que solamente se encuentra en el arte prerromano, o sea, anterior a los romanos en España, y también en las culturas andinas. Lo simplifico porque es muy sencillo de explicar. O sea, la manera de construir facilona y normal, es ir haciendo hiladas de piedras, más o menos de la misma altura, para que te casen bien después las que pones arriba, claro, porque como las tienes que ir metiendo. Entonces, así se construía y así se construyó desde Roma para acá. Pero no, ustedes tenían más narices que nadie. Y entonces los artífices, los artesanos gallegos, ponían las piedras como les salía a las narices, es decir, casaron, es decir, una así, otra así, tal y cual. Y después, cuando hacían la siguiente hilada, había que partirse la cabeza para que casara aquello. Le había que hacer las piedras a medida. O sea, tenían que cortar las piedras a medida para componer ese rompecabezas. Y lo conseguían. Entonces hacían unos muros que son auténticas obras de arte. Y pongo como ejemplo un muro de Lira, del barrio de Lira, de aquí, que es asombroso, vamos. Cuando lo vi por casualidad, me puse a hacer fotos como un venado. Y después he visto otros edificios también igual, porque es admirable. O sea, en obras relativamente recientes o casas construidas recientemente, estas hechas con construcción ciclópea. O sea, ustedes todavía siguen construyendo como los cíclopes, coño. Es que es alucinante, eso no se encuentra en ninguna parte del mundo. ¿Y eso qué indica? Que son los más antiguos, y que son muy fieles a sus tradiciones y las mantienen, pues, por encima de todo. Y eso es apasionante, y eso también es una de esas cosas que prueban absolutamente todo lo que estoy explicando. Y después hablo, ese también sería tema para otra conferencia, hablo de los hórreos. Y explico que son otra de las pruebas de que ustedes son el pueblo más antiguo del planeta. Porque, con todos los respetos para Asturias, que digamos que fueron sus padres, pero aquí hay un matiz. Asturias es más antiguo, los picos de Europa, los picos de Europa. Pero, cuando se vinieron para acá, la antorcha de la civilización estuvo aquí y ya no los dejó. Y siguió aquí. Y fueron los gallegos los que la desarrollaron. Y fueron los gallegos, junto, evidentemente, claro, con los asturianos y demás, pero principalmente los gallegos los que poblaron por todas partes, etcétera, etcétera. Y llevaron la cultura y la civilización por todas partes. Entonces, los hórreos, yo desde que era un crío y empecé a viajar al norte de España, me asombraron. Porque aquello me indicaba a mí
que son una prueba de antigüedad tremenda. Y lo único que se dice de los hórreos es la tontería de que era para conservar los alimentos, que los ratones no los comieran y demás. Eso es una simpleza. Es una simpleza porque no se encuentra otra explicación, pero no es la verdad, no es la verdad. Los hórreos, bueno, lo voy a simplemente, al menos a resumir en pocas palabras, son la prueba de que los hórreos son el testigo de que las viviendas humanas nacieron aquí, en Galicia. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón de que nosotros procedemos del mar, que la humanidad ha sido anfibia, y que cuando dejó de ser anfibia y empezó a salir del agua y a poblar la tierra, no lo he ido así de repente, ¡bro!, salimos del agua y ya nos vamos por ahí. No, como todas las cosas se hicieron gradualmente a lo largo de procesos de millones de años. Entonces, lo lógico y lo natural es que cuando salieron del agua, siguieran en el agua, pero un poco menos. Y entonces, la manera era construir lo que se llaman normalmente palafitos. Palafitos. Saben ustedes que muchísimos pueblos antiguos, todavía hoy, en Asia, en algunos ríos de Asia, pues viven en Indonesia y Vietnam y demás. Hay muchísima gente, miles de personas que viven todavía en los ríos, en naves que son casas al propio tiempo, ¿no? Las tienen divididas y entonces pues viven en ellas. Bueno, pues ese es el sistema, digamos, más antiguo de vivienda que existía. Pero claro, esta gente eran muy inteligentes. Bueno, ya se deduce de todo lo que he contado que estos gigantes tenían una inteligencia absolutamente superdotada, bueno, aparte que tenían unos cerebros enormes. En esas cabezas cabían unos cerebros inmensos. Y eso ya indica que su inteligencia era muy desarrollada. Ellos eran lo suficientemente inteligentes como para anclarlos al suelo. Y no anclarlos con madera, como hacen los asturianos todavía en los hórreos. Doña Carmen Carús, que está presente, asturiana, que hacen todavía, todos los hórreos asturianos tienen los pilares, las pilastras de madera. Eso indica que son más modernos. Porque lo lógico es que las pilastras sean de piedra. Porque la piedra no se pudre con el agua. Obviamente, esto es para ir clavado en el agua. Entonces, lo lógico es hacerlo de piedra para que no haya ningún tipo de problema de corrosión y demás, ¿no? Entonces, pues recientemente, en esos últimos meses, llegué a ver claro lo que yo intuía ya desde muy joven, ¿no? Que los hórreos eran un indicio de la enorme antigüedad de la gente del norte de España y concretamente de ustedes los gallegos y de los asturianos, que son las dos únicas regiones donde se conservan los hórreos. En el País Vasco hay alguno, pero son rarezas. O sea que, y en Cantabria también, que hay muy pocos. O sea que esos hórreos eran las viviendas primitivas. Estaban ancladas en las rías, o en las lagunas y en las bahías, etcétera, etcétera. Y allí vivía la gente y no tenía que moverse de allí, lo tenían todo. O sea, pescaban simplemente asomándose hacia la ventana, a cualquier sitio. O sea, todas las necesidades las cubrían ahí, para lavarse, para coger agua, para todo lo hacían desde el hórreo. Pero la prueba de que eso es verdad, de que todo esto es verdad, y esa prueba, esto hasta aquí puede ser, digamos, una materia opinable, pero la prueba que voy a dar ahora no es opinable, es filológica y es aplastante. Cuando supe que había dado con la verdad sobre este tema, fue cuando pensé en el origen de la palabra hórreo, que no es muy antigua, y sobre todo en esa otra palabra que ustedes conservan, cabaceira, que bueno, es un derivado de cabaza, en definitiva, cabaza. ¿Por qué? Cabaza, por un fenómeno filológico que es muy corriente, porque las palabras se acortan, como he dicho, pero a veces se acorta por la mitad. O sea, se les come por arriba, por abajo y por el medio. Cae la sílaba central y ¿qué queda? Caza,
casa. El nombre de las casas que nunca se ha sabido de dónde viene la palabra casa, no lo encontrarán en ninguna parte. Origen desconocido, origen incierto, en fin, la típica cosa. Pues el nombre de las casas viene de las cabazas, que fueron las casas originarias y dejaron el nombre como lógico. Les pusieron ese nombre y quedó el nombre como casa. Pero es que no solamente es eso, es que el mismo nombre cabaza, con la evolución de la B en una de sus hijas, que es la M, sale cama. Cama. ¿Por qué, coño? Porque era el dormitorio, era el dormitorio de la gente aquella. Y cámara, que es sinónimo de habitación, de dormitorio, exactamente lo mismo. O sea, casa, cama y cámara, tres palabras fundamentales. Sale del nombre de las cabazas. Esa es la prueba, y eso no lo puede tumbar nadie, jamás, de que las cabazas de ustedes son los primeros edificios, viviendas construidas por la humanidad. Por consiguiente, que el origen de la humanidad está aquí. Y ya voy a terminar con este dichoso maletín, al menos porque he dicho, recordarán, que he dicho que bastaba esto para demostrar todo lo que estaba diciendo y que me podía ahorrar todo el trabajazo que me he tomado. Bueno, pues lo que tengo aquí son varias losetas de piedra arenisca, en los cuales aparecen grabadas letras. No sé si conseguirán ver ahí, más o menos hay una A clarísima. No soy un vendedor de feria, de esos que venden la moto contando historias. Eso lo pueden venir aquí, lo pueden venir a ver y tocar y demás. Y verán que están grabadas a conciencia. No sé si llegan a ver bien, es una N. Estas letras son de nuestro alfabeto. Bueno, la alfa también está en griego, ¿no? Pero esta letra no está en nuestro alfabeto. Esta está en el alfabeto griego. Es una delta, que es lo que esa señora llama el ojo de Dios, que me pone negro. Es un triángulo con un punto en medio. Una delta clavada. El triángulo perfecto, la línea de abajo está aquí, que no se ve, y el punto en medio. Paleolítico inferior, señores. Como mínimo 100.000 años. ¿Dónde coño queda el origen de Grecia y de Roma cuando sus letras, las letras del abecedario y las letras del alfabeto, existían en el norte de España hace 100, 200, 300, 500.000 años? Y aquí está la prueba. ¿Por qué sé la antigüedad de estas piedras? Bueno, pues evidentemente por un montón de razones. Pero bueno, la razón, vamos a decir, más sólida, y la que ningún arqueólogo se atrevería a discutir, es... No sé si estoy abriendo bien, no, me parece que me he equivocado la bolsa. Perdónenme. La manera habitual de datar las piedras, tampoco es esta. Ya está. A la tercera hora vencida. Es a través de las herramientas. Se data por las herramientas, porque las herramientas más o menos siguen unas mismas pautas en todo el mundo. Las herramientas me refiero prehistóricas, claro. Y entonces por ellas se puede datar. Entonces, esta herramienta, que la pueden perfectamente ver y tocar y hacer lo que quieran con ella, es una herramienta típica, preciosa por cierto, del Paleolítico inferior. De las herramientas más antiguas de la humanidad, que eran generalmente cantos rodados que golpeaban por uno de sus lados para hacerles pues, superficies cortantes, en definitiva, para poder cogerlas por la parte suave y golpear y hacer lo que fuera con ellas, ¿no? Bueno, pues todas estas letras, se enseñan nada más tres, pero no he traído todo el alfabeto, pero casi, ¿no? Aquí hay una F, que no sé si la verán porque los rasgos no son muy largos. L.
Ah, sí, aquí. Caramba, qué ojo tienen. Sí, sí. Sí, sí. Aquí hay una... Por aquí también hay una L. Hay una L que no sé dónde la he metido. A ver si encuentro la L. No encuentro la L. Es igual. Pero bueno, hablando de letras griegas, porque es que es importante que aparezca no solamente nuestro alfabeto, ¿no? Sino nuestro abecedario, sino también el alfabeto griego, ¿no? Aquí hay una letra pi griega, pero vamos, clavada, perfecta, exactamente como son, ¿no? Una letra pi, ¿no? En el Cantábrico, en el Paleolítico inferior. Y están preguntando dónde está el origen de la escritura y dónde está el origen de la civilización. Es de locos. O esta preciosa T, clarísima, perfecta. Además, observen una cosa, no estoy enseñando piedras donde aparezcan 100.000 rayones y tal, y aparezca además eso, que esas tengo muchas, claro, también. No, son piedras que elegían una sola piedra para un solo símbolo, una sola letra, con lo cual está claro que querían realzar, dar valor a esa letra, ¿no? A lo que significaba esa letra, que obviamente tendría su significado entonces, ¿no? O sea, que son letras hechas a propósito y con una clara finalidad simbólico-ritual. Aquí hay una, creo que es una E, y ahora les enseño una Z. Algunas letras no las he traído porque están en piedras muy grandes que pesan 1 quintal, entonces, por razones obvias, no me gusta viajar cargado de peso. Esta es una Z preciosa también. Y aquí hay otra letra griega, la letra gamma, que es el equivalente de nuestra G, la letra gamma. Bueno, de esas hay multitudes, gammas hay multitudes, es una de las letras más comunes, y se repite con muchísimo. Con lo cual, insisto, Grecia y Roma, bye bye. Un cuento chino. Nos han tomado el pelo desde hace 2000 y pico años. Gracias por su paciencia y muchas gracias.